la gente lo que más critica a Barragán y lo que no entiende es por qué en tiempos de pandemia hay un contrato para posicionar al presidente en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que dan en Palacio? ¿Por qué la palabra posicionar la imagen del presidente? Pues Vicky, lo que nos han comentado desde la Casa de Nariño, especialmente de la oficina de la Consejería de Comunicaciones, que es el supervisor de este contrato como tal, es que pues, se suscribió como tal y ya se tenía ejecutados esos presupuestos desde 2019 y a la fecha, ya en abril de este año, pues se suscribió como tal este contrato, pero aclaran que no tiene nada que ver con los dineros ya destinados por parte del gobierno para atender la emergencia del coronavirus, pero también hemos averiguado y en el marco de este estado de emergencia se habían sacado varios decretos en donde se podía redireccionar estos mismos contratos, precisamente por esta situación extraordinaria por la que está viviendo Colombia. Me parece que es incomprensible para cualquier ciudadano colombiano semejantes montos, para empezar, 3.300 millones de pesos en momentos de pandemia, cuando la gente tiene hambre en los barrios, cuando además hay necesidades en la implementación de los ETCR, las zonas más abandonadas de Colombia, que se utilicen recursos para las redes, para posicionar imagen en semejante crisis. Pero peor todavía, cuando estos recursos vienen de Fondo Paz, que por supuesto los fondos de la paz, para contarle a los oyentes y televidentes de Semana con Vicky, hay unos fondos de implementación que los maneja el consejero Emilio Archila y hay otros fondos de Fondo Paz para tareas estrictamente relacionadas con la paz. Por supuesto, pagar publicidad para mejorar la imagen de un gobernante no tiene nada que ver con la paz. Es un abuso. Y termino con esto, lo que empeora además y hace ofensiva esta decisión de gastar 3.300 millones de pesos en redes, porque ni siquiera es en publicidad convencional, sino en redes, es que ese recurso lo está ejecutando una compañía que fue enemiga del proceso de paz, que estuvo trabajando por el no y que por supuesto es conceptualmente contraria a la paz y ahora usa los recursos de la paz que atacó en su momento. Hay unos sectores que simplemente se dedican a hacer un control político seleccionado a quien se lo hacen y no se lo hicieron al gobierno anterior y no se lo hacen a otros gobiernos. Dicho lo anterior, hay que aclarar primero, Vicky, que estoy leyendo el objeto del contrato y no veo la palabra posicionamiento del presidente. Yo no quiero detenerme a leerlo, pero... Pero se lo voy a leer porque no quiero que quede que estamos utilizando una palabra que no es real. Javier Barragán, léame ese punto donde habla de posicionamiento. Pero no está en el objeto. Claro que sí, Vicky, mire, es el punto 6 de este contrato que firmó la Presidencia de la República. Dice lo siguiente, abro comillas, definición e implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del presidente de la República, la presidencia y demás iniciativas. Hay que decir, Vicky, que este no es el fondo que tiene los recursos para la implementación del Acuerdo de La Habana. Como ustedes saben, yo tengo muchas reservas y que a mí me gustaría en algún momento poder corregir, pero ese no es el asunto que nos atañe hoy. Lo que sí debo decir es que estos no son los recursos del Acuerdo de La Habana. Estos son recursos de funcionamiento de la Presidencia de la República y representan menos del 0,5% del presupuesto total de la Presidencia de la República. Yo soy partidario de que este tipo de contratos sean austeros y creo que este es un contrato austero, toda vez que si uno lo compara con yo diría, el derroche que hubo en otras administraciones y que hay presente en algunas entidades territoriales, este es un contrato que se ciñe a ese principio de austeridad. Y creo que hoy, más que nunca, Vicky, es el momento en que Colombia tiene que interactuar con la ciudadanía por medios digitales. Nadie que esté viendo este programa comprende que en plena pandemia, cuando la gente tiene hambre, cuando hay necesidades, se gasten 3.300 millones y otros miles de millones en publicidad. Ni siquiera es comparable con lo que pudo gastar el propio gobierno Duque el año pasado o el año 2018, porque es que ahora estamos en pandemia, estamos en crisis, todo el mundo está en enormes dificultades, los negocios se están cerrando, los meseros no tienen con qué comer, los vendedores ambulantes tienen hambre.
y en las 16 zonas más lastimadas por el conflicto, donde todo está por hacer, acueductos, alcantarillados, escuelas, vías terciarias, se necesitan recursos. Me preguntaba Jairo sobre el origen de los fondos. Y el origen de los fondos es la Bolsa Paz que creamos para poder implementar la paz. Por ejemplo, para crear el fondo de tierras, para poder darle tierra a los campesinos que nunca la han tenido, para poder pagarle a 100.000 familias campesinas que abandonaron la coca para hacer sustitución de cultivos voluntaria. Todo eso necesita muchos recursos, siguen siendo insuficientes. Gastar 3.300 millones de pesos en publicidad en plena pandemia es inexcusable. Este no es un contrato de publicidad, es un acompañamiento en el manejo de las redes sociales, y eso es lo segundo. Aquí nadie le va a entregar las redes sociales al enemigo. Eso es imposible. Aquí tiene que tener un componente de confidencialidad, de confianza, de capacidad técnica, y por eso este es un contrato que tiene que tener unos elementos de confiabilidad muy importantes. Y por último, claro que está suscrito al tema de paz, pero al tema de paz no en el contexto de Roy Barreras, no en el contexto de Juan Manuel Santos, no en el contexto de Timochenko, sino en el contexto de paz amplio de la palabra paz, en el contexto de la convivencia, en el contexto de la legalidad, en el contexto de que la paz es parte esencial de la vida y es visto como un principio de la Constitución, de la protección de la vida. Y por supuesto es un elemento transversal, no solamente del gobierno del presidente Duque, sino por supuesto de la administración de los recursos de la presidencia de la República. Pero eso no es lo que dice la ley. La ley no dice invierta en todo lo que de la manera más amplia y transversal sea la paz. Acabo de leerle el artículo 10. El fondo tiene una destinación específica para lograr la reincorporación de grupos armados. Esto no tiene nada que ver con gastarlo en las redes sociales para mejorar la imagen de cualquier gobernante, y en este caso del presidente Duque, que además no lo necesita, porque le quiero dar una buena noticia a usted, que también es para los colombianos de muchas maneras, yo debo reconocerlo. En plena pandemia, en las crisis, en las catástrofes, como dicen muchos autores desde hace varios años, David Runciman, el profesor de Cambridge, entre otros, la gente se aferra a sus gobernantes. A nadie le parecerá una sorpresa que todos los gobernantes, todos, incluyendo Iván Duque, pero también Claudia López, los alcaldes de Cali, de Medellín, todos tienen unas cifras de aceptación inverosímiles, del 70%, del 60%, del 80%, del 90%, porque cuando la gente tiene miedo, cuando el barco está zozobrando en la tormenta, a nadie se le ocurre tirar al capitán por la borda. Es decir, la gente respalda a sus gobiernos para que los gobiernos les salven la vida, y en eso estamos, de manera que no necesita gastarse 3.300 billones para lo que de todas maneras ocurre, y es que el pueblo colombiano se aferra a su gobierno y a su presidente para que logre sacarlo al otro lado. Lo que tienen que hacer es invertir en los hospitales y en la bioseguridad de los médicos y de las enfermeras. En eso es que tienen que invertir, y en más test, porque todavía estamos apenas en el inicio de la curva de esta pandemia. Cuando tú dices que es para posicionar la imagen del presidente, pues uno tiene que decir que ese no es el interés hoy. Ahí lo dice. Sí, pero no es la imagen del presidente Iván Duque, es la imagen institucional y no de posicionamiento. No, ahí habla de eso, es que ahí habla de eso, Fernando. Yo no me lo estoy inventando, le leo otra vez. Nadie está diciendo que lo que dice definición e implementación de la estrategia de imagen y posicionamiento online del presidente de la República, la presidencia y demás iniciativas. Digamos, lo que es indispensable hoy, Vicky, es la posibilidad de tener interacción con los ciudadanos, y como no se puede hacer de manera presencial, hay que hacerla de manera virtual. ¿Que eso es un tema fácil? No es un tema fácil. ¿Que es costoso? Claro que tiene que cuesta algo, pero que cueste 3.300 millones de pesos es menos del 0,5% del presupuesto de la presidencia de la República. Y te voy a decir cuánto es de todo lo que se está invirtiendo en ayudas sociales. Es muchísimo menos del 0.01%.